NQ presenta Resonancia, noticias, música y cultura para tus sentidos, con Marco Antonio Mendoza Bustamante. Desde Tolancingo, hogar de Quetzalcóatl, para todo el centro de la República Mexicana. Bienvenido. Amigas y amigos, ya estamos de regreso a través de NQ 90.1 de FM y 640 de amplitud modulada en Resonancia. El día de hoy tenemos a un invitado de lujo. Saludamos al embajador Leonardo Arizaga Schmegel, quien es licenciado en Ciencia del Servicio Exterior por la Universidad Georgetown en Washington, Estados Unidos, y doctor en Ciencias Internacionales por la Universidad Central de Ecuador. En su trayectoria política destaca el haber sido ministro de Relaciones Exteriores e Integración Política en su país. Además, fue parte del cuerpo diplomático en la Embajada Ecuatoriana en Austria y en la Embajada de Ecuador en Perú. De igual manera, como embajador, ha estado al frente de las representaciones ecuatorianas en China y en Venezuela. Actualmente es embajador de Ecuador en México. Señor embajador, bienvenido, un gusto saludarlo. Marco Antonio, muchas gracias por la invitación. Señor embajador, aunque en población y territorio hay una gran diferencia entre Ecuador y México, el suyo es un país multiétnico y pluricultural, como ocurre en nuestro país. Ustedes tienen sierra, tienen costa, Amazonia, Galápagos, en fin. ¿Cuál es la mayor riqueza cultural de su país? Bueno, es un país pequeño, 256,000 kilómetros cuadrados, con 15 millones de habitantes, pero es el país mega biodiverso más compacto del mundo. Tenemos una variedad enorme de flora y fauna, enorme. En las 4 regiones, en la Amazonía, en la Sierra, la Costa y las Islas Galápagos. Y además de eso, tenemos muchísima riqueza cultural. Para que tengan una idea, la primera ciudad del mundo declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad fue Quito, en noviembre de 1978. Y el primer lugar declarado Patrimonio Natural de la Humanidad fueron las Islas Galápagos. Entonces, aunque es un país pequeño, tenemos mucha tradición en ese ámbito, intelectuales de primera línea, y decía un gran gestor de la cultura ecuatoriana, Benjamín Carrión, quien fue embajador del Ecuador en México en el siglo XX, que el Ecuador nunca va a poder ser una potencia ni económica, ni política, ni militar, pero sí una potencia cultural, y tenemos una actividad muy intensa en ese tema a nivel nacional e internacional. Señor embajador, ¿cuántos pueblos indígenas y qué lenguas se hablan a lo largo del territorio nacional del Ecuador? Bueno, el Ecuador es un país intercultural y plurinacional. Tenemos 14 nacionalidades, decenas de idiomas aborígenes, cada vez más integrados. Para que tengan una idea, hasta hace pocos años no había un solo indígena en el servicio exterior ecuatoriano. En los últimos 2 concursos, el 50% de los 170 terceros secretarios que ingresaron, el 50% fueron mujeres y el 40% fueron representantes de las minorías étnicas, indígenas ecuatorianos, afroecuatorianos y montubios. El cónsul del Ecuador en Tapachula es un indígena ecuatoriano. El vicecónsul del Ecuador en Monterrey es un montubio. Entonces la diplomacia ya refleja esa diversidad de etnias que tenemos en el país. Sin duda esa es una muestra del respeto que su país siente hacia sus pueblos indígenas y es una lección extraordinaria para todos los países, sobre todo de Latinoamérica. ¿Cuáles son las fiestas tradicionales más importantes del Ecuador? Bueno, el 10 de agosto, nuestra fiesta nacional. El primer grito de independencia de Latinoamérica se dio en el Ecuador el 10 de agosto de 1809. Las fiestas de las ciudades, el 6 de diciembre en Quito, 9 de octubre en Guayaquil, el 3 de noviembre en Cuenca. Pero también tenemos fiestas populares muy importantes, por ejemplo el Inti Raymi, que es en junio, que es la fiesta típica de los indígenas de la Sierra Central y Norte del Ecuador, que la celebramos no solo en el Ecuador, sino en diferentes regiones del mundo.
El grito de independencia en diciembre de 1809 nos platica cuándo se consuma la independencia de su país. Sí. Mucho tiempo después, lamentablemente, todos nuestros próceres fueron asesinados por las fuerzas realistas. Y recién el 24 de mayo de 1822, con la batalla de Pichincha, logramos independizarnos. Y los primeros años, el Ecuador formó parte de la Gran Colombia, es decir, lo que ahora se conoce como Venezuela, Colombia y Ecuador eran un país, de 1822 a 1830. Y por cierto, el primer país en reconocer a México como Estado independiente fue la Gran Colombia en 1823. Embajador, acerca de la gastronomía de su país, ¿qué pudiera platicarnos? No, nunca he podido ser flaco, porque la comida es deliciosa y tiene además una variedad enorme. En la costa, mariscos y pescados; en la sierra, los platos típicos con muchos insumos y tradiciones de nuestros indígenas; en la Amazonía, utilizando los animales que ahí viven. Una variedad enorme, muy rica, y les invito a que visiten el Ecuador, porque decía alguna vez un ministro ecuatoriano que se puede conocer América Latina en el Ecuador en una semana, porque todo está cerca. Uno de Quito puede subir a 6,000 metros a las montañas más altas a escalar, y en 3 horas está en la Amazonía, en 4 horas en la playa. Todo está cerca y muy, muy diferente y precioso. Excelente, pues seguramente muchos de nuestros amigos que nos escuchan en todo el centro del país estarán muy interesados en conocer este extraordinario país. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos a través de NQ en Resonancia. No le cambie. Amigas y amigos, ya estamos de regreso en Resonancia. Nos encontramos platicando con el señor embajador de Ecuador en México, Leonardo Arizaga Schmegel. Señor embajador, a propósito de lo que nos comentaba y de la invitación que hacía nuestro auditorio para poder visitar su país, platíquenos cuáles son los principales atractivos turísticos del Ecuador. Bueno, si están en Quito, tienen que ir al Monumento de la Mitad del Mundo. Una experiencia única. Puede tener un pie en el norte, otro en el sur, puede hacer algunos experimentos que solo se dan ahí. Un lugar realmente mágico. Visitar las iglesias del centro histórico. Yo les decía que Quito es la primera ciudad del mundo patrimonio cultural de la humanidad por la riqueza de las edificaciones y de las obras de arte que tenemos en el centro histórico. Ir a Cuenca, otra ciudad que es patrimonio cultural de la humanidad, conocer Guayaquil, el centro financiero y comercial del país, recorrer las hosterías espectaculares que tenemos en la Amazonía, donde uno puede subirse en una lancha, ir selva adentro durante todo el día y nunca toparse con otro ser humano, solo con la flora y fauna del lugar. Y obviamente el lugar más conocido, las Islas Galápagos. Mucha gente ha oído de las islas, conoce que Charles Darwin elaboró ahí la teoría de la evolución, pero mucha gente desconoce que las Islas Galápagos son parte del Ecuador. Así que mucha diversidad y muchos atractivos turísticos. Nos platicaba hace un inicio que las Islas Galápagos, como bien apunta ahí Charles Darwin, realizó sus estudios sobre la evolución y realizó una contribución a la historia natural de la humanidad verdaderamente extraordinaria, y ocurrió justamente en su país. Platíquenos un poco acerca de las islas. Es un lugar abierto al turismo. Imagino que al haber sido declarado Patrimonio Natural de la Humanidad, debe haber algunas restricciones y algunas medidas que su país toma para salvaguardarlo. El 98% de las islas son parque nacional. Es un lugar mágico porque es el único lugar del mundo donde los animales no tienen miedo a las personas. Y me consta, nosotros, mi esposa y mis hijos estuvieron conmigo en las islas hace un año y nos estábamos divirtiendo en la piscina. De repente entró una foca
y nadó con nosotros. Una experiencia única. Uno camina por la playa y los lobos marinos no tienen miedo. Los pájaros caminan por las calles y están ahí con nosotros. Es un lugar fabuloso, pero también un lugar donde los que quieren hacer scuba diving o estar investigando la vida submarina también van a encontrar lugares maravillosos. Es uno de los 3 mejores lugares del mundo para hacer buceo. El otro está aquí en México, en la frontera con Belice, y el tercero en Australia, el Great Coral Reef. Debe ser un sueño para los biólogos visitar las Islas Galápagos y constatar todo lo que Darwin en sus estudios narraba, las distintas especies de las aves, cómo se modifican en función de cada una de las islas, las especies de tortugas, en fin, debe ser todo un paraíso. Es un paraíso el Ecuador para los biólogos y también para los ornitólogos. Les doy un ejemplo. En la Amazonía ecuatoriana, en 1 hectárea, hay más variedad de pájaros que en toda Europa, en los 28 países de Europa. En esa misma hectárea puede haber más variedad de árboles que en toda América del Norte. Entonces, un país realmente mega biodiverso. Los volcanes deben ser otro atractivo natural. Entiendo que es el país con más volcanes activos de toda América. Sí, estamos acostumbrados a ello. Si uno está en Quito, ve hacia todo lado y ve volcanes. Algunos de ellos activos, por cierto. Pero hemos convivido con ellos durante siglos. Son nuestros compañeros de viaje. Y decía Alexander von Humboldt que el ecuatoriano es una persona diferente porque vive rodeado de volcanes activos, le encanta oír los pasillos, que son estas canciones relativamente tristes y trágicas, pero que es un pueblo muy alegre y muy feliz. Excelente. ¿Es un país caro para viajar, visitar, recorrerlo? Es como México. Los costos son similares, de los hoteles, de los restaurantes. No es complicado llegar al Ecuador porque ahí, por ejemplo, hay vuelos directos en Aeroméxico todos los días, hay vuelos con otras líneas aéreas, Copa vía Panamá, Avianca vía Bogotá. Mucho turismo ecuatoriano viene a México. El año pasado más de 60,000 ecuatorianos visitaron este país y un número un poco inferior de mexicanos estuvieron en el Ecuador. Señor embajador, vamos a una breve pausa comercial y regresamos para concluir esta entrevista. Entraremos a una faceta interesante, hablar acerca del sistema político del Ecuador. No le cambie, está escuchando Resonancia a través de NQ. Amigas y amigos, ya estamos de regreso, nos encontramos platicando con el embajador de Ecuador. Señor embajador, la Constitución Política de México acaba de celebrar su centenario, 100 años de vigencia, ha sufrido a lo largo de estas 10 décadas un sinnúmero de modificaciones. Entiendo que la Constitución de su país es relativamente reciente. ¿Cuántos años lleva de vigencia? Pocos, fue aprobada el año 2008, fruto de esta revolución ciudadana que estamos viviendo. Y que recoge importantes transformaciones para el país. Es una constitución con figuras muy interesantes, controvertidas en algunos países de América, como en el caso de México. Es el caso de la segunda vuelta. ¿En qué consiste esta figura? Sí, en el Ecuador lo que pasa en las elecciones generales, uno puede ganar en la primera vuelta si tiene más de 40% de apoyo popular y 10% de diferencia con el segundo. Nosotros acabamos de tener el 19 de febrero elecciones generales. El candidato Lenín Moreno obtuvo un poco más de 39%, no llegó al 40%, y aunque tuvo 10% más que el segundo, no ganó en la primera vuelta, porque
no tuvo la cantidad de votos que se requieren para cumplir con ese mandato constitucional. Es por eso que el 2 de abril vamos a tener la segunda vuelta, y es algo a lo que nosotros en el Ecuador estamos acostumbrados. No nace con esta constitución, sino ya en la época democrática del país en 1979. Y ha sido muy bueno porque cuando los candidatos tienen 30, 35, 40% de los votos, no tienen una mayoría simple o absoluta. Y en la segunda vuelta, la población tiene que escoger entre los dos finalistas y por ende tienen un mandato popular para gobernar durante su periodo presidencial. El 2 de abril, en estas elecciones que nos platica, se estará definiendo pues el destino en el próximo periodo de su país. ¿Considera usted que la segunda vuelta es una figura, es un mecanismo que abona a la democracia, consolidar la democracia en el Ecuador? Cada país tiene que escoger su modelo de desarrollo y tomar sus propias decisiones. En el caso del Ecuador y en otros casos de la región, la segunda vuelta es lo habitual y nosotros estamos acostumbrados a ello. Señor embajador, el actual presidente Correa tiene un buen nivel de aceptación, incluso en la comunidad internacional, así los medios lo han relevado. Allá en su país tienen la figura de la reelección, que aplica también en el caso de presidente de la nación. Sin embargo, en esta ocasión decidió no contender. Es algo muy interesante. Sí, el propio presidente envió a la Asamblea Nacional una propuesta para aprobar una disposición transitoria para que él no pueda ser candidato a la presidencia. El presidente Correa va a entregar el poder el 24 de mayo, después de haber gobernado de manera muy exitosa en los últimos 10 años al país, y a veces es más difícil dejar el poder que acceder al poder. Y eso habla muy bien del presidente Correa, que él haya decidido abandonar el poder después de 10 años de ejercicio. Sin duda es un hecho muy interesante. La figura de la reelección aplica también para otros cargos. Así es, pueden ser reelegidos por un mandato adicional, es decir, un asambleísta que es elegido por 4 años puede ser reelegido por otro periodo. Lo propio los alcaldes y los prefectos. En 2013, Ecuador tuvo una etapa de crecimiento económico muy significativa, de tal forma que en algunos medios internacionales daban cuenta de las declaraciones del presidente Correa, en la que llamaba a sus connacionales que se encontraban, por ejemplo, en Estados Unidos, a que volvieran porque había condiciones de recibirlos, de repatriarlos y de que hubiera condiciones para que pudieran llevar una vida pues holgada. En ese sentido, señor embajador, ¿qué considera que fueron los factores para que esto ocurriera, económicos, sociales, políticos? Hubo una inversión muy grande en el país, una transformación histórica. Se construyeron 10,000 kilómetros de nuevas carreteras, se duplicó la generación de energía eléctrica, ya no importamos cientos de millones de dólares de electricidad. La electricidad ahora en un 95% es hidroeléctrica, antes en un 50% era termoeléctrica. Ha habido una transformación muy grande en la educación del país, una revolución educativa. Tenemos al momento 19,500 estudiantes afuera con becas, 15,000 otorgadas por el Estado ecuatoriano y 4,500 becas del exterior. Para que tengan una idea, México, que es 10 veces el Ecuador, tiene 15,000 estudiantes becados afuera. Ha habido una transformación histórica muy importante en el ámbito político, social. Se comenzó a pagar la deuda social que se tenía y se tuvo, lo que es muy importante, estabilidad política. Un presidente en 10 años. Los años previos, en los 10 años previos, tuvimos 7 presidentes. Ningún presidente terminó su mandato presidencial entre 1996 y el 2006. ¿De cuántos años es el mandato presidencial? 4 años. 4 años. 4 años. Muy interesante lo que comenta. Cualquier país, cualquier ciudad que le apueste a la educación, que le apueste a la cultura, a estar mejor conectado, a tener mayor infraestructura,
a enfocarse en beneficiar a la población, a la sociedad, sin duda la apuesta debe ser la transformación y esta está prácticamente garantizada. Señor embajador, ¿qué oferta cultural tiene la Embajada de Ecuador en México? ¿Dónde puede nuestro radioescuchas consultarla? Nosotros tenemos una página web, un Twitter y un Facebook, y ahí está, a inicios de cada mes colgamos todas las actividades culturales. Por ejemplo, esta semana tenemos eventos en el Senado de la República. El Ecuador va a ser invitado de la fiesta de Teotihuacán, conocida como la Feria de la Obsidiana. Voy a dar varias conferencias, tenemos un evento importante por los 50 años de la Secundaria República del Ecuador. Cada vez que tenemos un evento lo colgamos en las redes de la embajada y todos los ciudadanos ecuatorianos y mexicanos están invitados. Siempre todos los eventos que hacemos son gratis, no tienen costo alguno. Excelente, pues si nuestros radioescuchas quieren conocer un poco más acerca de la belleza y la riqueza cultural del Ecuador, pueden hacerlo sin salir del país a través de los eventos, siguiendo la página de la embajada que es www.mexicoecuador.cancillería.gov.es. Y de entrada, pues pueden visitar la Feria de la Obsidiana. Teotihuacán queda muy cerca tanto del estado de Hidalgo, de Tulancingo, Pachuca, de la Ciudad de México, para quienes nos escuchan en la capital del país, que será recientemente, ¿verdad? Sí, próximamente. Ahorita a mediados de mes, del 18 al 21 de marzo, y ahí vamos a tener música del Ecuador, artesanía del Ecuador, gastronomía del Ecuador. Va a ser un evento muy bonito y vamos a poder compartir con la población y todos sus visitantes en ese lugar tan espectacular que tiene México, que es Teotihuacán. Sin duda nuestros radioescuchas tendrán una oportunidad extraordinaria, encontrar a Ecuador en un lugar mágico como Teotihuacán. Señor embajador, muy honrados con su presencia en Resonancia, fue un placer poder saludarlo. El placer fue mío, un gran honor compartir con ustedes y les deseo a todos los mexicanos todo lo mejor. Muchas gracias, señor embajador. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos en Resonancia a través de NQ. No le cambie.